Todos los seres humanos tienen una imagen de sí mismos, una versión que muestran al mundo, la versión que consideran correcta, aceptable, civilizada. Pero hay algo que casi nadie quiere admitir. No somos solo lo que mostramos, también somos todo lo que intentamos ocultar. Rabia, envidia, deseos contradictorios, impulsos que no encajan con la imagen que queremos proyectar. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung fue uno de los primeros en estudiar esta parte oculta de la mente. Nació en Suiza en 1875 y se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de la psicología moderna. Durante un tiempo trabajó junto a Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, pero con el tiempo sus ideas se separaron. Mientras Freud enfocaba su teoría en los impulsos sexuales reprimidos, Jung desarrolló una visión mucho más amplia de la mente humana. Entre sus aportes más importantes están el inconsciente colectivo, los arquetipos, la individuación y uno de sus conceptos más conocidos, la sombra. La sombra es la parte de nuestra personalidad que rechazamos, reprimimos o negamos. No desaparece, solo se esconde. Y desde ese lugar oculto, muchas veces dirige nuestras decisiones sin que lo notemos. En este video vamos a analizar cómo se forma la sombra, por qué todos la tenemos, cómo afecta nuestras relaciones y qué ocurre cuando una persona decide enfrentarla en lugar de ignorarla. Este análisis forma parte de la línea del canal Vivencias. Aquí no romantizamos la naturaleza humana, la analizamos como es. Si te interesa este tipo de contenido, comenta tu opinión, comparte el video y suscríbete al canal, porque entender la mente humana es uno de los ejercicios más incómodos, pero también más necesarios. Capítulo 1. ¿Qué es la sombra, según Jung? El concepto de la sombra es uno de los pilares de la psicología de Jung. En términos simples, la sombra es todo aquello que una persona no quiere reconocer como parte de sí misma. Puede ser agresividad, celos, inseguridad, egoísmo, impulsos que chocan con la moral social desde pequeños. Aprendemos algo fundamental: qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Los niños reciben aprobación cuando actúan de cierta forma y reciben rechazo cuando muestran otros impulsos. Con el tiempo ocurre algo interesante. El niño no elimina esos impulsos, los esconde, y esos aspectos reprimidos se van acumulando en el inconsciente. Eso es la sombra. No es solo lo negativo. A veces también incluye talentos o deseos que la persona no se permitió desarrollar por presión social. La sombra se manifiesta de muchas formas: reacciones exageradas, odio irracional hacia ciertas personas, proyección de defectos en otros, comportamientos impulsivos. Jung decía algo muy interesante: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa algo muy claro. Las personas que solo intentan verse como buenas o positivas, muchas veces terminan ignorando partes reales de su personalidad. Y lo que no se reconoce, termina controlando. Un ejemplo cotidiano: una persona que insiste constantemente en que odia a los arrogantes. Pero cuando alguien analiza su comportamiento con atención, descubre algo curioso. También busca constantemente validación y reconocimiento. Lo que está viendo en el otro es una parte de sí mismo que no quiere admitir. Eso es la sombra en acción. Capítulo 2. ¿Cómo se forma la sombra? La sombra no aparece de la nada, se forma principalmente durante la infancia. Los seres humanos nacen con una enorme cantidad de impulsos naturales, pero el entorno empieza a moldearlos desde muy temprano. Los padres, la escuela, la religión, la cultura, todos establecen reglas sobre lo que está bien, lo que está mal, qué es aceptable, lo que debe reprimirse. El niño aprende rápidamente que ciertas emociones generan problemas. Entonces hace algo muy simple: las oculta. Pero ocultarlas no significa eliminarlas. Desde el punto de vista psicológico y evolutivo, los impulsos humanos tienen raíces profundas. La agresividad, por ejemplo, no es un defecto moderno, es parte de la historia evolutiva de la especie. Nuestros ancestros sobrevivieron durante miles de años en ambientes hostiles. La capacidad de defenderse, competir y reaccionar con fuerza era una ventaja evolutiva. Pero la sociedad moderna exige algo distinto: control, civilización, normas sociales. Entonces ocurre una tensión constante entre nuestra biología y las reglas sociales. La sombra nace justamente en ese punto de conflicto. Cuando ciertos impulsos no encuentran un lugar saludable para expresarse, se reprimen y se van acumulando en el inconsciente. Un ejemplo simple: un niño al que constantemente se le dice: no llores. Los hombres no muestran emociones. Eso es debilidad.
Con el tiempo aprende a reprimir su vulnerabilidad. Pero esa emoción no desaparece, simplemente queda enterrada. Y en la adultez puede manifestarse de otras maneras: ira, frialdad emocional, dificultad para expresar afecto. La sombra es, en muchos casos, el resultado de una adaptación social incompleta. Capítulo 3. La proyección. Cuando vemos nuestra sombra. En otros, uno de los mecanismos más interesantes que describió Jung es la proyección. La proyección ocurre cuando una persona atribuye a otros características que en realidad están dentro de sí misma. Es un mecanismo psicológico muy común y también muy inconsciente. Un ejemplo típico: alguien que constantemente acusa a otros de ser egoístas. Pero en realidad esa persona también tiene impulsos egoístas que no acepta reconocer. Entonces la mente hace algo curioso. En lugar de aceptar ese rasgo interno, lo proyecta hacia afuera, lo ve en los demás y lo critica con intensidad. Por eso muchas discusiones sociales o políticas están llenas de proyecciones. Las personas creen que están analizando al otro, pero muchas veces están reaccionando a su propia sombra. Desde la psicología y la neurociencia esto tiene sentido. El cerebro humano tiene una fuerte necesidad de mantener una imagen coherente del yo. Si algo amenaza esa imagen, la mente busca defenderla. La proyección es una forma de hacerlo. El problema es que este mecanismo dificulta el autoconocimiento, porque mientras una persona esté ocupada criticando defectos externos, no estará mirando hacia adentro. Y sin esa introspección, la sombra sigue operando en segundo plano. Capítulo 4. La sombra en la sociedad y las redes sociales. La sombra no solo existe a nivel individual, también puede aparecer a nivel colectivo. Las sociedades, igual que los individuos, construyen una imagen de sí mismas, un ideal, una narrativa sobre lo que creen representar. Pero toda sociedad también tiene contradicciones, y esas contradicciones muchas veces se convierten en su sombra colectiva. En la actualidad, las redes sociales amplifican este fenómeno. Las plataformas digitales premian la apariencia, la validación, la construcción de una identidad pública. Las personas muestran lo mejor de sí mismas, éxitos, opiniones morales, virtudes. Pero esa imagen rara vez incluye los aspectos más complejos de la personalidad humana. Entonces ocurre algo interesante. Mientras más perfecta parece la imagen pública, más fuerte puede ser la sombra privada. También aparece otro fenómeno: la cultura de la indignación. Las redes están llenas de personas denunciando defectos ajenos, hipocresía, corrupción, falta de moral. Pero muchas veces estas reacciones intensas también pueden ser expresiones de proyección psicológica. No significa que las críticas sean siempre incorrectas, pero sí que el comportamiento humano es mucho más complejo de lo que parece en una pantalla. Capítulo 5. Integrar la sombra. Jung no pensaba que la solución fuera eliminar la sombra. Eso es imposible. La mente humana es demasiado compleja. Su propuesta era algo distinto: integrarla. La integración significa reconocer que ciertos impulsos existen, no justificarlos, pero tampoco negarlos. Una persona que reconoce su capacidad de agresión puede aprender a canalizarla. Por ejemplo, defender límites personales, competir de forma saludable, enfrentar situaciones difíciles. En cambio, alguien que niega completamente su agresividad puede terminar expresándola de formas destructivas. Lo mismo ocurre con muchas otras emociones: envidia, ambición, deseo de reconocimiento. Todas forman parte de la naturaleza humana. Negarlas no las elimina, solo las vuelve inconscientes. Y lo inconsciente tiende a manifestarse de maneras inesperadas. Por eso el trabajo de autoconocimiento es importante, no para convertirse en una persona perfecta, sino para convertirse en una persona más consciente de sí misma. Capítulo 6. Mi opinión personal. Ramón. Desde mi perspectiva, el concepto de la sombra es una de las ideas más honestas sobre la naturaleza humana, porque rompe con una ilusión muy común: la idea de que las personas son completamente racionales o moralmente coherentes. No lo somos. Somos contradictorios. Somos emocionales. Y muchas veces actuamos por impulsos que ni siquiera entendemos completamente. Desde una mirada escéptica y filosófica, creo que el mayor problema de la sociedad moderna es la falta de autoconocimiento real. La gente habla mucho sobre moral, sobre política, sobre religión, sobre cómo deberían comportarse los demás. Pero muy pocas personas se detienen a examinar seriamente sus propias contradicciones. La sombra nos recuerda algo incómodo: que dentro de cada persona existe tanto capacidad para el bien como para el conflicto. Negarlo no lo elimina, solo lo vuelve invisible.
y lo invisible es mucho más difícil de controlar. Por eso creo que el trabajo psicológico más importante no es intentar parecer perfecto, es entender quién eres realmente, con tus virtudes y con tus partes incómodas, porque solo cuando reconoces tus propias sombras, puedes empezar a decidir cómo quieres actuar frente a ellas. Capítulo 7. Integrando la sombra en la vida moderna. Para comprender la sombra según Carl Jung, primero debemos aceptar que no es un concepto abstracto ni un adorno filosófico, es una parte real, biológica y psicológica de nuestra mente. La sombra incluye todos aquellos rasgos de nuestra personalidad que reprimimos, ignoramos o negamos porque la sociedad, la educación o nuestras propias creencias los etiquetaron como negativos. Desde un punto de vista neurocientífico, estas emociones y comportamientos reprimidos siguen activos en nuestro cerebro, influyendo en nuestras decisiones, relaciones y salud mental. Ignorarlas no las elimina, solo las empuja a actuar de manera subterránea. Jung afirmaba que la confrontación con la sombra es indispensable para el desarrollo personal. Esto no significa volverse malo o actuar sin control, sino reconocer esos impulsos y entender cómo nos afectan. Estudios contemporáneos en psicología muestran que quienes integran su sombra tienen mejores habilidades sociales, mayor resiliencia y menor ansiedad. No hay magia ni espiritualidad obligatoria. Se trata de honestidad consigo mismo y de conciencia emocional. Desde la perspectiva cultural, muchos individuos proyectan su sombra sobre otros, críticas extremas, racismo, fanatismos o incluso la violencia de baja intensidad en redes sociales. Reconocer que estas proyecciones existen en nosotros ayuda a interrumpir ciclos destructivos. Como dijo Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. En palabras claras, si no miras tu sombra te manejará a ti. Ejemplos cotidianos: sentir envidia de un compañero de trabajo sin reconocerlo, reaccionar con ira desproporcionada ante críticas menores, culpar a los demás de tus propios fracasos. Soluciones aplicables: diario de introspección, registrar emociones que normalmente ocultas. Terapia cognitiva o análisis personal, identificar patrones de proyección. Feedback consciente, pedir a personas de confianza que te señalen comportamientos inconscientes. Capítulo 8. Ejemplos cotidianos y cómo actuar. La teoría de la sombra puede sonar abstracta, pero se manifiesta todos los días en nuestras vidas. La clave es reconocer patrones repetitivos y proyectados. Por ejemplo, en el trabajo, personas que constantemente critican a los demás por errores que ellos mismos cometen. Reconocer esto permite cambiar tu enfoque y mejorar colaboración. En relaciones personales, celos, rencor o competencia encubierta. Observar estas emociones y preguntarse ¿por qué siento esto?, reduce conflictos. En la vida digital, trolear o pelear en redes sociales puede ser una proyección de frustraciones internas. Ser consciente ayuda a evitar daños en reputación y relaciones. Soluciones prácticas: autoevaluación diaria, 5 minutos para revisar tus reacciones emocionales. Técnicas de mindfulness: aprender a observar emociones sin juzgarlas. Conversaciones sinceras: expresar tus pensamientos y sentimientos reprimidos de manera constructiva. Este capítulo no solo aplica a nivel psicológico, sino a nivel biológico. Reconocer la sombra reduce estrés crónico, estabiliza el cortisol y mejora la regulación emocional. Integrar la sombra no es un lujo filosófico, es un beneficio tangible para tu salud y relaciones. Conclusión: hoy exploramos profundamente la sombra humana, desde la teoría de Carl Jung hasta aplicaciones concretas en la vida diaria. Analizamos la naturaleza inconsciente de la sombra y su impacto en nuestras decisiones, cómo se manifiesta a nivel biológico y psicológico, su influencia en proyecciones culturales, sociales y digitales, la importancia de la integración para reducir conflictos internos y externos, herramientas prácticas para enfrentarla, introspección, mindfulness y diálogo consciente. Mi opinión personal: como escéptico, no hay necesidad de misticismo. La sombra es biológica y psicológica, y su integración mejora la vida de manera directa y real. En Vivencias, no buscamos romantizar la psicología o disfrazar conceptos complejos. Queremos claridad, herramientas aplicables y entendimiento profundo del comportamiento humano. Si aplicas estas ideas, puedes reducir ansiedad, mejorar relaciones y tomar control de tus emociones en lugar de ser manejado por ellas. Llamados a la acción. Comenta tus experiencias enfrentando tus propias sombras. Comparte el video con quienes necesitan un enfoque realista de sí mismos.
Suscríbete al canal para más análisis críticos y aplicables de la vida, la mente y la cultura. Vivencias, claridad brutal, pensamiento crítico y soluciones que funcionan en la vida real.